la cinta transportadora 1, iniciar la cinta transportadora 2. Entonces se inician las dos cintas transportadoras y me dice el programa, si la entrada 1, que en este caso la entrada 1 van a ser este sensor y la entrada 2 es este sensor, si la entrada 1 se activa, llamamos a la subrutina azules. Entonces esta va a ser esta. Y si la entrada 2 está activa, llamamos la subrutina amarillas. Y acá le decimos saltar al loop. Entonces va a ser un ciclo constante, va a ser un ciclo constante, va a ser un ciclo constante. Y acá ya va a saltar a tal subrutina, habilitar el interruptor, deshabilitar interruptores, activar una salida, desactivar una salida, establecer salidas analógicas, establecer salidas analógicas variables, esperar hasta que una salida digital está activa o esperar hasta que una salida digital esté apagada. Como tal, esos son nuestros comandos. Entonces ya pues nomás resta, por ejemplo, acá ir a otra vez acá y acá pues explicar un poco de los códigos de programación que se utilizaron. Entonces como tal acá lo único pues es establecer posiciones. Entonces para establecer posiciones hay dos opciones. La primera es la forma manual. Entonces por ejemplo acá de forma manual uno con estas tres opciones, con estas tres pinzas, uno se puede ubicar en un punto. Por ejemplo yo le digo acá ubíquese encima de este objeto. Eso es una posición. O le digo por ejemplo acá con este manual abra la pinza, puedo guardar esa otra posición. Le digo por ejemplo acá cuádreseme encima del objeto, ¿sí? Esa es la forma manual. Pero como acá por ejemplo de forma manual para establecer punto por punto pues y como son muchos puntos, pues es muy complejo utilizar de esa manera. Entonces yo la manera que utilizo es por ejemplo yo le digo por ejemplo acá le vamos a decir suba eso. Le digo por ejemplo acá mediante esta opción nos muestra nos muestra las posiciones de los objetos. Entonces acá nos muestra las posiciones en X y en Y de cada objeto. Entonces yo acá lo que hago es le doy acá a expandir y meto las coordenadas en estos cuadros y guardo las posiciones para no estar punto por punto estableciendo, sino que como ya sé dónde está el objeto, entonces meto la posición acá. Entonces por ejemplo acá esta, le digo en X es la 218,4, en Y 509. En Z, ya Z sería la altura, entonces coloquemos una altura hipotética de 30. En pitch como tal es la pinza, entonces siempre va a estar en menos 90. Por lo general siempre está en menos 90. Y roll es el giro de la pinza, entonces en este caso dejémosla en 0. Entonces esta vendría siendo una posición, entonces uno le da un nombre, por ejemplo el 777, ese vendría siendo el número de la posición. Y le damos enseñar. Entonces yo por ejemplo le digo al robot ahora váyaseme a esta posición, a la posición 777, y se me ubica en esa posición. Y esa es la forma más fácil para guardar posiciones, pues ya que son muchos puntos, entonces para estar ubicando objeto por objeto manualmente es muy complicado. Entonces utilizando coordenadas es mucho más fácil. Empezando por ahí, esa fue la forma que se utilizó para guardar posiciones. Acá el programa lo que hice fue utilizar por ejemplo para lo que son cubos amarillos, cubos azules y pelotas, utilicé alimentadores por gravedad. Entonces cada alimentador por gravedad está programado para dar ciertas piezas. Entonces en este caso los cubos amarillos van a ser 5 piezas, los cubos azules son 5 piezas y las pelotitas van a ser 10 piezas. Esos son los alimentadores. Entonces por ejemplo acá como ya sé la posición es mucho más fácil, como ya sé cada posición, entonces acá como siempre van a estar en la misma posición, guardo 1, 2, 3, 4 y 5 posiciones. Y así es mucho más fácil no estar, por ejemplo, recogiendo objetos de lado a lado, sino acá siempre van a estar en el mismo lado.
Y para el lado de las cintas transportadoras, lo mismo. Cuando me detecte el sensor, entonces va a parar acá, van a parar las piezas azules y se me va a correr una subrutina. Lo mismo para las piezas amarillas. Cuando el sensor las detecte, va a pararse y se me va a correr una subrutina. Entonces esas subrutinas las tengo acá abajo. Vamos a verlas. Acá. Entonces acá lo tengo como loop. Entonces el loop va a ser mi ciclo. ¿Y qué va a decir mi ciclo? Mi ciclo va a decir iniciar la cinta transportadora 1, iniciar la cinta transportadora 2. Entonces se inician las dos cintas transportadoras. Y me dice el programa, si la entrada 1, que en este caso la entrada 1 van a ser este sensor y la entrada 2 es este sensor. Si la entrada 1 se activa, llamamos a la subrutina azules. Entonces esta va a ser esta. Y si la entrada 2 está activa, llamamos la subrutina amarillas. Y acá le decimos saltar al loop. Entonces va a ser un ciclo constante, va a ser un ciclo constante, va a ser un ciclo constante. Y acá ya, entonces después de esto, establecemos las subrutinas. Por ejemplo, acá tengo set subroutine azules. Entonces, ahí establezco la subrutina azul. Y acá abajo establezco la subrutina set subroutine amarillas. Y entonces en cada subrutina lo mismo, en cada subrutina va a ser lo mismo, ir de un punto a otro, ir de un punto a otro, ir de un punto a otro, a posiciones que ya se han guardado anteriormente, como lo mostré anteriormente. Y lo mismo con la subrutina amarilla, igual, ¿sí? Se para y comienza a ir de punto en punto, punto en punto, punto en punto, punto en punto, coordenadas, a las coordenadas que se le han configurado. Entonces como tal pues esa sería la programación, no hay mucho más por explicar, solamente pues es saber guardar los puntos y saber ubicar bien las coordenadas para que no tener choques. Entonces como tal ahora lo que vamos a hacer pues es vamos a simular para ver que sí está haciendo lo correcto. Entonces vamos a darle una posición por acá, más o menos por acá, vamos a decirle por ahí. Entonces vamos a iniciarlo, vamos a subirlo acá y listo. Entonces le vamos a dar iniciar y le voy a dar entonces iniciar totalmente, que corra el programa para ver cómo es que está trabajando. Como vemos, cada vez que el brazo robótico toma una pieza del alimentador, pues el alimentador vuelve a aparecer otra pieza. En este caso nos tienen que aparecer 10 piezas.
ahorita vamos a ver cómo se nos comienza el ciclo